Bueno, muy buenas tardes, queridos estudiantes de grado 11, querida promoción 2021. Los saludo, pues primero como siempre, para darles la bienvenida a su clase de lengua castellana, a su clase de literatura, que el día de hoy pues es muy particular, es una especie de no clase, como decía ayer con los chicos de grado décimo. Porque, y pues este es el segundo saludo que quiero darles el día de hoy. Creo que ustedes saben mejor que muchas otras personas la situación en la que nos encontramos en la ciudad y en el país durante los últimos días. Entonces quiero saludarlos, como lo había comentado de pronto en mi Facebook, con un abrazo de mucho orgullo y de mucha alegría de saber que estudiantes como ustedes comparten conmigo estos espacios de clase de literatura. Quiero decirles que estoy muy alegre por la manifestación que realizaron el día de ayer, muy orgulloso de haberlos visto en la calle, también sentando su expresión, sentando su voz respecto de las situaciones que se están viviendo en nuestro país. Me siento muy orgulloso, pues sobre todo porque nosotros no tuvimos nada que ver, ¿no? A pesar de lo que tal vez pueda pensar la opinión pública, esto lo organizaron y lo lideraron ustedes y pues esa autonomía que muchas veces yo les pido y todos sus profesores les pedimos, pues eso que acaban de hacer ustedes es una gran muestra de esa autonomía. Entonces los saludo con muchísimo orgullo, como lo comentaba el día de ayer, mientras compartía sus fotos y sus videos. En ese mismo sentido, pues creo que así como lo dije cuando nos reunimos hace poco y como lo dice también tal vez mi imagen de perfil, y bueno, como creo que nos ha quedado claro a muchos, pues sería muy irresponsable de mi parte, antipedagógico, incluso tratar de dar mi clase común y corriente, como si no fuera nada lo que estuviera pasando a nuestro alrededor. Entonces no puedo simplemente sentarme aquí a hablarles de que me gustaría, porque sus trabajos, lo que me entregaron el fin de semana pasado, fueron unos textos espectaculares, la mayoría, pero no es el espacio para sentarme a hablar de ficción postapocalíptica y del hilo conductor de una historia y de las reglas de los signos de puntuación, que era de pronto el plan principal de la clase de hoy respecto de lo que encontré en sus trabajos, en sus borradores de cuento, que les quede la convicción de que les fue muy bien, si les interesa, obviamente, ¿no? Si eso les interesa, estoy muy contento con sus trabajos porque son excelentes trabajos. Pero pues más allá de eso, siento que este no debería ser el espacio para hablar de eso común y corriente. No estamos la situación, ustedes lo saben muy bien, como para estar hablando de eso como si no pasara nada. Sin embargo, ustedes que pues que ya llevamos varios años en clase saben que de todos modos, para mí personalmente, mi ética profesional y como lo dice un poquito la imagen que puse de perfil, me impide quedarme de brazos cruzados también. Es decir, no puedo simplemente declarar, sí, estoy en paro, y yo apoyo a mis estudiantes y ir a mirar series y a ver Netflix y cosas por el estilo, a rascarme el ombligo. No me lo permite mi ética profesional tampoco, ¿no? Sobre todo porque sería muy irresponsable con ustedes que sí están en la calle exigiendo cosas y sentando su voz, como lo había hecho hace un momento. Entonces sería como muy descarado y hasta irrespetuoso con ustedes de mi parte que simplemente dijera, no hay clase, ya, vaya, no. No me parece que ese sea el derecho a las cosas. Ustedes que me conocen saben que tengo que para mí la clase y la literatura tienen un valor muy importante, entonces no voy a simplemente abandonar el asunto como si no pasara nada. Entonces, pues me inventé esta no clase para compartir con ustedes precisamente una pequeña reflexión respecto bueno, de que ustedes saben perfectamente, porque yo lo he hecho durante toda mi carrera docente, lo digo como si fueran 20.000 años, pero en fin, durante los años que he sido profe de literatura siempre lo he dicho, que la literatura no sirve para nada, básicamente porque no tiene que servir para nada, ¿no? Es decir, no tiene una obligación de tener un fin práctico. Pero pues en momentos como el que estamos viviendo hoy en día en nuestro país, a pesar de que no sirva para nada, la literatura tiene un espacio, de hecho tiene muchos espacios, la literatura y el arte en general. Y pues quisiera aprovechar este espacio para invitarlos a esa reflexión de ese espacio en el que puede entrar la literatura. Y particularmente, pues como por no
salirnos mucho tampoco del tema que estamos trabajando, la literatura de ciencia ficción tiene un espacio muy especial y muy particular en estos momentos de agitación social tan complejos que estamos atravesando. Me voy a hacer una breve reflexión, me voy a permitir compartir mi pantalla en este momento para leerles dos fragmentos de una novela del escritor colombiano Héctor Abad Faciolince que se llama Angosta. Y que si bien no es ficción postapocalíptica, que es lo que estamos trabajando, hace parte de la distopía, que es otra división, digamos, de la ciencia ficción, es ciencia ficción. Entonces quiero que vean precisamente una cosita de una reflexión a la que quiero que lleguen a través de la lectura de estos dos fragmentos. Me va a permitir leer un pedacito muy cortito de Angosta, de Héctor Abad Faciolince. Desde hace 32 años, Angosta no es una ciudad abierta. Nadie está autorizado a desplazarse libremente por sus distintos pisos. Al principio esta regla era tácita y cada casta permanecía en su gueto, más por costumbre o cautela que por obligación. Cuando arreciaron los atentados terroristas a finales de siglo, las tropas de los países garantes acordonaron la zona, y la ciudad fue dividida con nítidas fronteras en tres partes. El sector F, correspondiente al llano de Paradiso, en tierra fría, con paso restringido. El sector T, el verdadero centro de Angosta, a lo largo del estrecho Valle del Turbio, en la antigua zona cafetera. Y el sector C, en algunas laderas de la orilla occidental del río, en tierra templada, pero sobre todo al pie y alrededor del Salto de los Desesperados, en tierra caliente. Las letras de estos sectores, la casa impuso gracias a la ortografía de uno de los ejércitos de intervención, corresponden a frío, templado y caliente, pero la gente los conoce tan solo por la inicial. Circulación entre tierra caliente y tierra templada en ambos sentidos carece de controles y podría llamarse libre, por lo que la frontera entre los sectores C y T es más porosa que impermeable. Es poco común, eso sí, que los habitantes del sector T bajen hasta la boca del infierno, pero esto no sucede por explícita prohibición del gobierno, sino por puro miedo o precaución de los segundones. En cambio, el acceso al sector F está completamente restringido y, además de la muralla natural que levantan las montañas, Paradiso está aislado por una obstacle zone o área de exclusión que consiste en una barrera de mallas, alambrados, caminos de huellas, cables de alta tensión, sensores electrónicos y multitud de torres de vigilancia con soldados que pueden disparar sin previo aviso a los intrusos. Por tierra, bien sea en bus, en metro, en bicicleta o en automóvil, hay un único acceso a Paradiso a través del checkpoint, un búnker subterráneo que está manejado por una fuerza de intervención internacional de mayoría asiática, a sus integrantes se les conoce como chinos, de disciplina oriental y de rigor germánico. Al sector F solamente pueden entrar sin restricción alguna sus residentes, es decir, los dones. También pueden entrar los segundones, empleados por lo general, o los tercerones, obreros contratados en oficios humildes, casi todos, o empleadas domésticas, que tengan salvoconducto, es decir, autorización para entrar en Paradiso a través del checkpoint. Sobra decir que los habitantes del sector F pueden entrar o salir libremente de todos los sectores de Angosta, aunque por desinterés o cautela rara vez incursionan por debajo de su sitio de residencia. Las oficinas del gobierno y algunas industrias quedan aún en el valle, por lo que muchos dones bajan a trabajar a tierra templada, pero siempre lo hacen con escoltas y guardaespaldas, en helicópteros o en caravanas de carros blindados, por temor a los atracos, miedo al secuestro, angustia de atentado, y en cuanto cae la tarde vuelven siempre a dormir en Paradiso, en apresurados y temerosos viajes de regreso. Para la gran mayoría de quienes nacieron y viven en Paradiso, pasar una temporada en tierra templada, o peor aún, dormir en tierra caliente, son experiencias límite que significan toda una aventura. Bajar a esas partes de Angosta, para ellos, es el equivalente a correr un riesgo inútil, o la insensatez pecaminosa que se comete en alguna noche de drogas, locura y borrachera. Los mayores saben y recuerdan que antes las cosas no eran así y que hace algunos decenios todo el mundo podía subir a los llanos de Paradiso sin tener que mostrar ningún salvoconducto. Se sabe que la zona de exclusión y el checkpoint nacieron con el milenio, en los tiempos de los atentados de la guerrilla, los secuestros masivos, las masacres de la Secur, los ajustes de cuentas entre bandas de contrabandistas, las explosiones humanas de los kamikazes y las bombas de los narcos. Se suponía que la política de apartamiento, así se llamó en un principio, iba a ser solamente una medida transitoria de legítima defensa contra los terroristas.
Pero en Angosta todo lo precario se vuelve definitivo. Los decretos de excepción se vuelven leyes y cuando uno menos lo piensa ya son artículos constitucionales. La ciudad no se dividió de un día para otro. Ya en parte había nacido separada por la geografía y por la riqueza de los habitantes de los distintos sitios. Los tres niveles o los tres pisos de la ciudad hicieron que esta división, los tres niveles o los tres pisos de la ciudad hicieron que esta división fuera más clara y nítida que en otras partes del país y del mundo. Ese es el primer fragmento ya para terminar. En lugar de 7 colinas como Roma, Angosta tiene 2 morros. Sus nombres no tan, de nombres no tan ilustres como Campidolio o Quirinale, sus 2 morros se llaman simplemente Cerro Nutibara, en honor a un indio descuartizado por los conquistadores, y Morro Aburridor, en honor a un tedio que es consustancial a los dones que lo bautizaron así. Los 2 morros de Angosta no cuentan con magníficos monumentos. El Morro Aburridor puede decirse que, a pesar de haber sido declarado parque municipal por el gobierno, hasta hace algunos años estaba ocupado ilegalmente por los caballos, las mulas y las vacas de una familia de conocidos narcotraficantes de Angosta. Cuando estos no pudieron seguir imponiendo su voluntad a la fuerza, pues los vecinos se organizaron y siguieron en pie después de muchas amenazas y a pesar de varios muertos, el cerro volvió a ser parque público, pero fue utilizado para un fin incluso menos noble que el de ser pastizal de semovientes mafiosos. Se convirtió, en competencia con el Salto de los Desesperados, en otro botadero de muertos, es decir, en el sitio donde son arrojados los cadáveres de las personas asesinadas en Angosta. El otro cerro, el Nutibara, sí tiene en su cumbre un pequeño monumento. Se llama El Pueblito y es una especie de réplica en pequeña escala de lo que eran las aldeas rurales de esta comarca de los Andes hace 1 o 2 siglos. Es curioso que la metrópoli industrial y comercial erija un monumento, es decir, un sitio levantado para el honor y la memoria, a la negación de lo que ella misma es. Angosta es una ruidosa ciudad mecanizada, pero le rinde homenaje al viejo Villorio como si quisiera volver al pasado y añorar a ser solo un pueblito, rural, sosegado, religioso, tradicional, con todos los valores del criollismo rústico. En la cumbre del Cerro Nutibara se hace un intento de idealizar esa pacífica y bucólica aldea campesina que Angosta nunca ha sido en los últimos 100 años. Los angosteños, al no sentir su ciudad como un refugio seguro, padecen una especie de desarraigo o exilio interior y no han podido asumir con tranquila pasividad y con sereno espíritu imitativo el viejo tópico del elogio a la propia tierra. El encomio lírico y sentimental lo intentan a veces sus gobernantes, poniéndoles hasta sueldo a poetas oficiales que solo consiguen escribir himnos que parecen parodias de sí mismos. Angosta no es un lugar amable. Más que el lugar de encuentro que suelen ser las ciudades, se ha convertido en la encrucijada del asesinato, el sitio del asalto, la vorágine de una vida peligrosa y muchas veces miserable e indigna. Quizá por eso sus poetas y pensadores más dignos, al escribir sobre ella, no han optado por el panegírico, sino por la diatriba. Es más, hacer la diatriba de Angosta es ya una tradición entre ellos, un nuevo tópico. Sin embargo, esta constante crítica no tiene una raíz autodestructiva como denuncian algunos políticos. Mientras la realidad siga siendo esa lacra, esa terrible herida histórica, lo constructivo no es inventar una fábula rosa ni hacer un falso encomio del terruño, sino seguir reflejando la herida. ¿Cuál herida? Que Angosta sea, para empezar, una ciudad partida por muros reales y por muros invisibles. Y como si esto fuera poco, también la ciudad más violenta del planeta, con un índice de asesinatos por habitantes que está muy por encima del de Sarajevo o del de Jerusalén en sus peores momentos. Y lo más serio, esta carnicería no la comete un enemigo externo ni se puede culpar de ella a un antagonista extranjero o a un enemigo étnico o religioso, sino que es perpetrada por poderes bien identificados nativos de la propia ciudad. Por un lado, algunos de los grupos terroristas más feroces y despiadados de la tierra, guerrilleros polpotianos sin hígados que secuestran y asesinan a todo aquello que les huele a sangre de dones o a cara de ricos. Del otro lado, de los grupos aliados del establecimiento, igualmente crueles, que creen que es posible eliminar el descontento matando a los descontentos. Ese es apenas un fragmentito de esta novela, Angosta, que es muy buena, es muy interesante, de un escritor colombiano, Héctor Abad Faciolince, y que yo creo que se nota un poquito lo colombiano, ¿no? La descripción que él hace
y eso lo hemos hablado mucho en la clase, es de un universo diferente, es de un universo extrapolado, es otro sitio. Angosta como tal no existe. Pero y esa es ahí es donde se traza la importancia de la literatura fantástica, dentro de ella la literatura de ciencia ficción. Creo que en la lectura se nota mucho de quiénes está hablando Héctor Abad Faciolince, de qué parte del mundo está hablando Héctor Abad Faciolince y de qué ciudad o ciudades divididas entre los de mucha plata, los de más o menos plata y los sin plata, está hablando. No necesita decir Bogotá, Medellín, Cali, para que las personas que hemos vivido esas realidades y que las estamos viviendo hoy en día sepamos que se está refiriendo precisamente a esas ciudades en las cuales un sector de la población quisiera o fuera su sueño poder poner un checkpoint para separarse de nosotros, para separarse del resto de nosotros. Y ahí es donde está la reflexión que quiero hacerles. Como les digo, es una cosa muy cortica y una invitación que les voy a hacer ahorita más adelante. Es que la ciencia ficción, y en particular la ciencia ficción latinoamericana, tienen un espacio en estos momentos de convulsión, en estos momentos de agitación social, casi que, entre comillas, una obligación la ciencia ficción latinoamericana de hacer una denuncia social y una denuncia política de las cosas que están pasando en esos países. La ciencia ficción como género, particularmente la novela distópica como Angosta, tuvo sus orígenes precisamente en eso, en una serie de escritores que vieron los regímenes totalitarios en los que estaban viviendo y utilizaron, entre comillas, la literatura para denunciar esas realidades totalitarias en las que estaban viviendo. Entonces salió Nosotros de Yevgeny Zamyatin, salió una muy popular 1984 de George Orwell, salieron, bueno, La rebelión en la granja también de George Orwell, salió, eh, se me olvidó el nombre en español, La Brave New World, Un mundo feliz de Aldous Huxley, en fin, muchas distopías en las que los escritores expresaban precisamente eso, ese descontento por esas realidades atroces que se estaban viviendo en sus momentos en el mundo. Lo mismo hace Héctor Abad Faciolince aquí con Angosta. Yo creo que lo mismo. Hay una serie de realidades que Abad Faciolince está expresando aquí. En el primer fragmento que leíamos, el asunto que pues afortunadamente ya no se da, pero que tristemente marcó mucho la historia de nuestro país, de los atentados, de los secuestros, de esta violencia urbana organizada por grupos armados al margen de la ley. Abad Faciolince, perdón, lo que hizo fue precisamente eso, tomar su obra y utilizarla como un espacio de denuncia, como un espacio de crítica ante todas esas realidades que ustedes lo saben bien, los medios jamás traen a la realidad, ¿no? Los medios nos han abandonado en esta lucha del día de hoy y lo han hecho siempre y han preferido ocultar esas verdades y ocultar esa lucha. La literatura en general y particularmente la ciencia ficción, pues porque es lo que estamos trabajando en clase, desde su origen se han ocupado de esa denuncia también. Desde su origen, tanto a nivel mundial como especialmente en América Latina, se han dedicado a narrar esas realidades que ningún otro actor ha querido narrar o que hay actores incluso que han querido ocultar. ¿Sí? Y que tristemente son realidades que jamás han abandonado nuestra realidad. ¿Sí? Como les decía, este texto pues parece estar altamente marcado por esta época de violencia tan dura de nuestro país, de la lucha contra los carteles del narcotráfico, antes de que los carteles del narcotráfico se volvieran el gobierno, ¿no? Pero a pesar de que esa realidad ya no sea la nuestra, hay elementos de esta narración de Angosta que siguen siendo muy particulares y que siguen siendo presentes en las situaciones de nuestros países. Al final, dice Héctor Abad Faciolince, y lo más serio, esta carnicería no la comete un enemigo externo ni se puede culpar de ella a un antagonista extranjero o a un enemigo étnico o religioso. Es decir, de la violencia que estamos viviendo en los últimos días, no podemos culpar a
ciertos vecinos del país que últimamente los medios quieren culpar de todo. Ya no podemos culparlos a ellos de esta violencia, ya no podemos culpar a invasores de ningún lado, ni a religiones de ningún lado, ni muchísimo menos. No, porque esta violencia es perpetrada por poderes bien identificados, nativos de la propia ciudad. ¿Sí? Es decir, la violencia viene de adentro. Y aquí, o sea, Faciolince, Héctor Abad Faciolince habla de una ciudad, pero nosotros entendemos la alegoría claramente y es que él no está hablando de una ciudad, está hablando de un país completo o de una serie inmensa de países a lo largo de toda América Latina. ¿Sí? Y es que esta violencia que estamos viviendo es interna, la están transando de pronto ya no algunos de los grupos terroristas más feroces y despiadados de la tierra, porque de nuevo, esa parte de la historia ya está detrás de nosotros, sino los grupos aliados del establecimiento, igualmente crueles, y esta última línea es espectacular, que creen que es posible eliminar el descontento matando a los descontentos. Esta novela, si me devuelvo al comienzo, si me deja esta cosa, gracias, salió, no se alcanza a ver, pero en el año 2003. Es decir, ya casi van a ser 20 años desde que salió. Y sin embargo, casi 20 años, 18 años, ya es mayor de edad la novela. 18 años después de que fuera publicada, esa triste realidad en la que los sectores aliados del gobierno creen que el descontento se puede acabar matando a los descontentos, sigue ocurriendo. Entonces, ese es uno de los espacios que se puede abrir y que de hecho tiene que abrir el arte en general y la literatura en particular, en el marco de estas protestas, en el marco de estas exigencias por nuestros derechos y pues por nuestra dignidad. La literatura ya no puede tratar de, de lo bonito que tiene. No puede tratar solamente, ojo, porque sí obviamente puede y tiene que tratar de eso, ¿no? De lo bonito que hay en nuestro país, de lo buena que es la gente, de que la dichosa expresión de que los buenos somos más. Sí, eso hace parte de la literatura, claro que sí, hace una parte importante de recordarnos las razones por las que estamos luchando, por esas convicciones de las cosas positivas, pero no puede quedarse únicamente en eso. ¿Sí? La literatura, a pesar de que pues parece que son solo palabras muertas guardadas ahí puestas en papeles y amontonando polvo en una biblioteca, las letras pueden servir y deben también ponerse al servicio de la gente en la calle. Deben ponerse al servicio para narrar esa ignominia. Vean que herramientas que en otras circunstancias son muy útiles para nosotros, como las redes sociales, incluso esas herramientas el día de hoy nos están siendo esquivas o no nos están sirviendo de lo que necesitamos. Porque, bueno, por una u otra razón, bueno, nos están censurando, están limitando el Internet, bueno, y otras realidades criminales, honestamente, que estamos viendo en el país. Pero al mismo tiempo, esas herramientas de las redes sociales, si bien en estos momentos nos pueden ser de cierta ayuda, cuando todo esto termine y logremos vencer, porque tengo la confianza de que así será, de que nuestras reivindicaciones van a ser escuchadas y vamos a lograr defenderlas, esas mismas redes sociales se van a encargar de que olvidemos, porque para eso están hechas. Para eso están construidas esas redes sociales, para eso están construidos esos medios de comunicación, al menos en nuestro país. Para que cuando termine esta insurrección, cuando termine este movimiento de exigencia de nuestros derechos y de nuestra dignidad, pase otra cosa y esa otra cosa llene abundantemente las redes sociales, así como la, la violencia las está llenando en este momento. Entonces, probablemente cuando usted termine la movilización y pase el tiempo, habrá, qué sé yo, en junio, por ejemplo, ayer salió el cronograma de los partidos de las eliminatorias al Mundial. Por ejemplo, el 4 de junio creo que juega la selección Colombia. Y ustedes lo saben porque así ha sido siempre, las redes sociales seguramente se van a llenar antes del 4 de apoyo a la selección y no sé qué más. El 4 lleno de memes de la selección y no sé qué más. Después del 4 entonces, o celebrando porque ganamos o burlándonos porque perdí. Y las redes sociales se van a llenar de eso. Y
Esas realidades tan difíciles y tan duras por las que estamos atravesando en este momento, de aquí a menos de un mes, ya no se van a volver a ver, porque así funcionan las redes sociales, así funcionan los medios de comunicación, chicos. Así están construidos, al menos en este país y en esta sociedad latinoamericana en general, aunque pasa en todo el mundo. La literatura, en cambio, esto que ustedes están viendo acá, estas letras acá, esta novela de Héctor Abad Faciolince, la copia en físico que tengo yo aquí en mi biblioteca, esa no se desaparece, ¿sí? Esa no se pierde así como así, esa no se reemplaza por nada más tan fácil, ¿sí? Entonces, escribir estas realidades, escribir lo que estamos atravesando en este momento es una garantía, o mentiras, de pronto no una garantía, pero es una posibilidad de la memoria, ¿sí? Es una posibilidad de que si ahora las redes sociales de pronto nos ayudan a difundir la realidad durísima que estamos atravesando en el país, probablemente más adelante vayan a servir también para que las olvidemos. Porque recuerden, por ejemplo, lo que pasó a final del año pasado, en septiembre del año pasado, tanto así que ni siquiera me acuerdo ya de la fecha, que pasamos por una realidad similar a la que estamos atravesando el día de hoy. Hubo también desmanes, y hubo también destrozos, hubo también manifestaciones, hubo también muertos en manos de la policía. ¿Y qué pasó en redes sociales un tiempo después de eso? Cambió la narrativa, cambió la situación, empezaron a llenarse las redes de otras cosas porque así funcionan las redes sociales, así funcionan los medios de comunicación, así funcionarán las noticias en su momento. Pues si casi no hablan de la movilización en este momento que está sucediendo, ¿cómo será de aquí a 2 meses, 3 meses, el próximo año, por ejemplo, que hay elecciones, por ejemplo? Obvio que no se van a acordar muy convenientemente de estas realidades tan duras y de los actores que están participando en estas realidades. Obvio que no. El ejercicio de escribir estas realidades, de denunciarlas, de que ustedes utilicen su voz, sí, claro que sí, como lo hicieron el día de ayer en la calle y haciendo escándalo y haciéndose escuchar. Sí, esa es una gran manera de hacerse escuchar y todo. Pero de aquí a 3 meses, ¿dónde van a quedar las muestras de esa hermosa manifestación que ustedes hicieron ayer? Que todos compartimos con mucha alegría y con mucho orgullo. Esas manifestaciones están hechas y los medios de comunicación están hechos para que esa clase de cosas se olvide. Es triste, es muy doloroso, pero pues así está hecho los medios de comunicación en nuestro país. Así están hechas las redes sociales en todo el mundo. En cambio, y aquí viene mi invitación y ya con esto termino, los invito a que escriban esto que está pasando. Vean, ustedes el año pasado me demostraron un talento impresionante cuando escribieron sus poemas de Ciudad Bolívar sin sueño. No se imaginan la calidad de los poemas que escribieron ahí. ¿Por qué? Porque en ese espacio ustedes expresaron su sentir respecto de lo que significa vivir en Ciudad Bolívar para ustedes. Así como Federico García Lorca hacía una denuncia de lo que estaba pasando en Nueva York, ustedes hicieron una narración muy honesta, muy real de lo que está sucediendo en Ciudad, de lo que estaba en ese momento sucediendo en Ciudad Bolívar. Los invito a que recuperen ese ejercicio, no es en particular de la poesía de Ciudad Bolívar sin sueño, sino el ejercicio de escribir, el ejercicio de que en algún lado quede escrita de su puño y letra en sentido figurado, no porque lo tengan que hacer a mano, ni mucho menos, escriban en donde quieran y como quieran. Pero el caso es que hacer el ejercicio de escribir esta realidad abre una posibilidad a que esto no se olvide tan rápido. Abre la posibilidad de que cuando vuelvan a presentarse, porque tristemente van a volver a presentarse, estas realidades de represión, estas realidades de violación de nuestros derechos y de nuestra dignidad, ustedes van a tener disponible un recuerdo de cuando ya se dio esta disputa, ¿sí? Porque créanme, de Internet no se pierde nada, eso sí es cierto, siempre está, pero como está tan llena de cosas la Internet, encontrar algo 3 meses después, 6 meses después, un año después es muy difícil. En cambio, si ustedes han creado
un ejercicio escrito, así sea de ciencia ficción, como lo hace Héctor Abad Faciolince y lo estamos trabajando en clase, o un ejercicio muy real, simplemente de desagravio y de desahogo de sus emociones, en el que narren qué es lo que está pasando. Eso, si ustedes lo tienen y lo conservan, les va a permitir hacer memoria. Y créanme que no hay nada que le haga más falta a este país que memoria. Recordar que estas luchas ya se han dado. Recordar que estas luchas, además de haberse dado, han obrado resultados. ¿Sí? Créanme, para el próximo levantamiento, para el próximo paro, para la próxima protesta, para el próximo lo que ustedes quieran, siempre va a salir gente a decir ustedes para qué salen si eso no sirve para nada. Y uno empieza a echar cabeza, ay, me pucha, no, sí, yo no me acuerdo, no, rompen todo y no sé qué más y nunca sirve para nada. Esta protesta, por ejemplo, ya ha empezado a mover ciertas cosas, cosas que hay que leer con cuidado, obviamente, pero ha empezado a mover ciertas cosas. Desde elementos de puntos muy concretos y fáciles de observar, como el retiro provisional de la reforma tributaria, la renuncia del ministro de Hacienda, que igual tienen sus agendas por ahí particulares, pero en fin, desde cosas objetivas como esa hasta cosas un poquito más generales como que la realidad del país ya está siendo vista en todo el mundo, por ejemplo, todos esos son logros de la movilización que los medios de comunicación y las redes sociales quieren y necesitan que ustedes olviden, necesitan que ustedes no recuerden. El ejercicio de la escritura, además de ser un ejercicio de denuncia de todas estas realidades, un ejercicio de demanda, es también un ejercicio de memoria. ¿Sí? Entonces, para que no se les olvide esto, para que esta movilización jamás se pierda, la que ustedes hicieron el día de ayer digo, pues el día jueves, no sé cuándo vayan a ver este video, pero para que eso no se pierda, los invito muy personalmente a que lo escriban, a que lo narren, ¿sí? A que narren las emociones encontradas que tienen al ver lo que está tratando de hacer el gobierno con nosotros, la rabia, la impotencia, el desconcierto, el mal genio. También las emociones de euforia de ustedes que se vieron en el video, narren esas emociones de alegría, esas emociones de sentir el pecho lleno, de, estar en la calle alzando la voz e invitando a los demás a que salgan con ustedes. Esas emociones hay que escribirlas también, ¿sí? Entonces, muy personalmente quiero hacerles esa invitación a que la literatura tiene ese espacio, a que la literatura tiene ese espacio para ustedes, para que no olviden la participación que tuvieron ustedes en esta movilización, porque créanme, al día de hoy, viernes, pues la manifestación de ayer se ve muy fresca, pero a los 8 días el recuerdo ya se va a ir confundiendo con otras cosas, porque así funciona la memoria. Y a los 15 días, como les decía, y al mes, y a los 3 meses, y a los 6 meses. Y este fin de año ustedes se van a graduar y probablemente estén muy alegres de haberse graduado y probablemente ya no se acuerden que unos días, un día, hace 6 meses, 8 meses, no sé, salieron a las calles del barrio a levantar su voz en acción de protesta. Y sería muy triste que ustedes olvidaran eso, porque como les dije al comienzo, yo estoy muy orgulloso de que lo hayan hecho. Entonces sería muy triste que eso se olvide y que eso se pierda. Entonces los invito a que escriban. Ya sea que escriban en un ejercicio muy personal, simplemente diciendo lo que sienten, ya sea que lo hagan de manera creativa, a través de personajes imaginarios y de universos extrapolados como en la ciencia ficción, o en el ejercicio que ustedes quieran, de manera poética como lo hicieron el año pasado en Ciudad Bolívar Sin Sueño, de la manera que ustedes quieran. Pero mi invitación es a que aprovechen ese espacio que les da la literatura, que muchas veces no lo encontramos, no encontramos un espacio para narrar esas emociones y esas experiencias, y la literatura y el ejercicio de escribir son ese espacio. ¿Listo? Entonces, eso es todo. Un abrazo, repito, lleno de orgullo para todos ustedes, también para sus familias. Cuídense mucho y pues ahí nos estaremos escuchando y hablando cuando tengamos la oportunidad.